Dios te bendiga, amada iglesia. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Oseas capítulo 4, versículo 6. Yo quiero compartir contigo un tema que es muy importante para toda la iglesia, para todos aquellos que son cristianos, porque es algo que se está viviendo, que pareciera que es algo como una moda. Pareciera que el pueblo cristiano no quiere aprender, no quiere conocer verdaderamente al Señor. Yo te traigo un tema que dice de la siguiente manera: ¿por qué tantos cristianos hoy odian la teología y la doctrina? Y para eso vamos a leer Oseas capítulo 4, versículo 6. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo y Divino Espíritu. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4, versículo 6. Y vamos a arrancar con este versículo, dado que en este tiempo muchas personas están despreciando el conocimiento de la palabra de Dios. Lastimosamente vivimos en una época en la que innumerables personas que dicen ser cristianas han perdido todo interés real por la teología o por la doctrina. Todo el mundo dice que tiene sana doctrina, todo el mundo dice que ellos en su iglesia están estudiando la sana doctrina, pero muchas veces, hermano, tienen pereza, tienen flojera verdaderamente de estudiar lo que es la teología, lo que es la doctrina. Tú puedes entrar en muchas iglesias el día de hoy y escucharás casi al instante una excusa. La teología es para los seminarios, la teología es para aquellas personas que están estudiando, que van a ser pastores o van a ser predicadores, pero déjame decirte que no es así. En apariencia esa expresión suena razonable, casi hasta parece una expresión humilde, pero la verdad detrás de eso, amados hermanos, es mucho más reveladora. No es que la gente no pueda estudiar teología, es que verdaderamente se aburren con la sola idea de estudiar acerca de Dios. La idea de abrir las Escrituras para conocerlo verdaderamente, para conocer su santidad, su majestad, su soberanía. A muchas personas, aunque tienen nombre de cristianos, les parece demasiado pesada, demasiado exigente. Lo que realmente quieren es un predicador que se suba al púlpito y les hable de un Dios hecho a su medida. Y eso es lo que estamos mirando ahorita en muchas iglesias, muchos templos detrás de los púlpitos. Hombres hablando de un Dios que se acomoda a la vida de muchas personas. Uno, como predicador, debe de entender que nosotros tenemos que confrontar con la palabra al pueblo, a la iglesia. Debemos de corregirlo con la palabra y también consolarlos con la misma palabra, pero no podemos agarrar y quitar el mensaje de la Escritura. Muchas personas no quieren nada que ver con el Dios verdadero de las Escrituras, porque esa presencia los humilla, pero también esa presencia que nos humilla nos transforma, hermano. Pero si todo lo que tiene que ver con Dios, todo lo que tiene que ver con Dios tiene que ver con la teología y con la doctrina, nosotros tenemos que estudiar. Muchas personas quieren a Dios, pero solamente experiencias personales y se mueven en muchas imaginaciones de su propio corazón. Pero eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Un Dios que sirve, amados hermanos, a sus emociones es lo que la gente quiere escuchar, porque eso afirma sus deseos y encaja perfectamente con su estilo de vida. Por eso, hermanos, la teología se ha vuelto tan ofensiva en nuestra generación, porque expone los dioses falsos que hemos construido en nuestros corazones. Y también la teología y la doctrina nos obliga a presentarnos ante el Dios que la Biblia explica así como realmente Él es. La teología, hermanos, en su esencia no es otra cosa que el estudio del Dios mismo, una invitación a contemplar su santidad, a contemplar su majestad y su infinita sabiduría, para que nosotros la tomemos en serio. Así como Moisés, cuando estaba en aquel momento y miraba la zarza, él sabía que estaba en tierra sagrada, porque estudiar a Dios, estudiar la teología, estudiar doctrina exige reverencia que silencia el orgullo, humildad que dobla las rodillas, hermano, y asombro que no deje espacio para la autoimportancia, como ahorita muchos predicadores se creen el centro en las congregaciones cuando no debería de ser así. Y precisamente, hermanos, por eso muchos se apartan, porque estudiar verdaderamente a Dios es enfrentarse a un Dios que no puede ser controlado, no puede ser reformado ni reducido al confort humano. No, hermanos, la tragedia de la iglesia moderna es que hay multitudes de personas, multitudes de cristianos que dicen amar a un Dios que nunca han conocido realmente. Levantan sus manos el día domingo, ellos cantan te amo Jesús, pero si te atreves a preguntar por qué, sus respuestas se desmoronan en el sentimentalismo.
Hablan de cómo Él los consuela, de cómo los hace sentir, de cómo los bendice, de cómo los fortalece. Aman la sensación de su presencia, pero no el deseo de su santidad. A ellos les gusta sentir bonito, les gusta derramar sus lágrimas, les gusta el ruido de los instrumentos, la música bonita, las canciones bonitas, pero el peso de la santidad de Dios no lo quieren en sus vidas. Ellos admiran su bondad, pero ignoran el señorío de Dios. Su amor, hermanos, hacia Dios es un amor emocional, no teológico. ¿Por qué digo que emocional? Ellos solamente se guían por sus sentimientos, por sus emociones, pero no por un intelecto, no por el conocimiento real de lo que la Biblia dice de quién es Dios. Ellos son apasionados, pero son superficiales. Ellos están arraigados en la experiencia más que en la revelación divina de las Sagradas Escrituras. Hermanos, no es el amor que brota de conocer al Cristo eterno, sino el afecto de quienes han confundido la misericordia divina con una terapia personal. Un amor sin conocimiento de Dios, hermano, no es amor, es simplemente idolatría envuelta en lo que muchos llaman sinceridad. Y las Escrituras son claras. Las Escrituras nos hablan acerca de todo esto. El conocimiento de Dios, hermano, es inseparable del amor a Dios. No podemos amar a un Dios que no conocemos. Entonces, la doctrina y la teología nunca fueron pensadas para ser una carga para el creyente. No, hermanos, existen para profundizar nuestro amor por Dios, porque solamente a través de estudiar teología y doctrina nos revela quién es Él en verdad, nos revela quién es Dios. No son ejercicios fríos o intelectuales, no, hermano, no son solamente para tener conocimiento vacío, hueco, no, son el medio por el cual tu mente y mi mente aprenden a adorar lo que tu corazón adora, pero aprendemos a hacerlo de verdad porque tenemos un conocimiento claro de quién es Dios. Amar a Dios, hermano, con toda tu mente, como manda la Escritura, jamás va a pasar si no conoces teología, si no conoces la doctrina de Dios. Esto es imposible sin una sana doctrina. ¿Por qué? Te hago una pregunta. ¿Cómo puedes amar verdaderamente a alguien que no conoces? A alguien que tú crees que lo conoces, pero en realidad no sabes nada de él. La teología, hermano, te enseña a pensar correctamente acerca de Dios, porque te enseña literalmente quién es Dios, te enseña sus atributos, te enseña todo lo que tiene que ver con el Señor. Te enseña a contemplar su santidad, te enseña a contemplar su soberanía, su misericordia, su justicia, hasta que la reverencia, hermanos, reemplace a la apatía y el asombro reemplace a la ignorancia. Nosotros tenemos que estudiar la palabra del Señor. Tal vez la palabra teología es lo que les da miedo. Escuchan esa palabra y pareciera que estás hablando de otras cosas que la Biblia no enseña, pero estudiar teología no es otra cosa que estudiar verdaderamente quién es Dios. ¿Qué es lo que demanda de su pueblo? ¿Qué es lo que demanda de su iglesia? Tenemos que conocer cada uno de sus atributos. La doctrina, hermanos, y la teología entrenan la mente para ver a Dios correctamente, de modo que el corazón pueda responder correctamente a ese Dios al cual nosotros adoramos. La teología y la doctrina te capacitan para amarlo con entendimiento, para tenerlo en la más alta estima, para meditar en su grandeza con asombro, con gratitud. Porque el amor que no está anclado en la verdad, hermano, siempre derivará hacia la idolatría, siempre te guiará hacia la idolatría, porque no estás adorando al Dios de la Escritura. Pero el amor que brota del conocimiento de Dios, el tipo de amor que la teología produce en el corazón del hombre, hermanos, perdura, porque está enraizado en la revelación de la palabra, no en la emoción, no en el sentimentalismo. Y este amor, nacido de la verdad, que es la palabra de Dios, despierta lo imposible en nosotros. ¿Qué es eso que te quiero decir? La adoración verdadera. No es de extrañar, hermanos, que Jesús dijera en San Juan capítulo 4 versículo 23: el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Adorar a Dios en espíritu y en verdad no es lo que muchos llaman que descendió en la presencia del Señor y el Espíritu Santo se movió. No, hermanos. Recuerda que adoración sin obediencia no es adoración. La adoración es un estilo de vida. Y el estilo de vida que cada cristiano debe de llevar tiene que estar basado en la Escritura. Tenemos que obedecer la palabra, porque para amar a Dios necesitamos el conocimiento. No es un amor, amados hermanos, sin conocimiento, porque entonces no estaríamos amando verdaderamente a Dios. Hermano, cuando no es de esa manera,
es solo sentimiento disfrazado de devoción. Son sentimentalistas muchas personas que llegan los domingos porque quieren sentir bonito. Es el calor de la emoción, pero ese calor de la emoción está separado de la luz de la verdad. Es una fascinación, hermanos, no con Dios mismo, sino con una figura creada por nuestra propia imaginación, porque tenemos la idea de que de repente si sentimos algo bonito fue Dios el que bajó. Pero déjame decirte algo, Dios no desciende del cielo cada domingo para que su presencia la podamos sentir, no. Recuerda que la Biblia enseña que Dios habita en nuestros corazones, que su Espíritu Santo mora en nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo. Entonces a veces incluso los días de servicio invitamos a Dios para que descienda. Empezamos a decir: Dios mío, queremos que te muevas, Dios mío, queremos que nos toques, que nos visites. No, hermano, Dios no es que venga de visita, Dios mora en nuestros corazones, y la verdadera adoración empieza con la obediencia y con el conocimiento de ese Dios al cual nosotros estamos adorando. Hermano, tal afecto halaga al corazón cuando no tenemos conocimiento, pero no honra al Señor, porque una adoración sin conocimiento no es una adoración genuina, no es una adoración verdadera. La oración sin conocimiento de Dios no es comunión. Eso es otra cosa, hermanos. Muchas personas oran sin tener conocimiento de Dios, y cuando oran o hay personas que oran sin tener ese conocimiento, eso no puede ser una comunión íntima con el Señor. Es en realidad, hermanos, una presunción. ¿Por qué? Porque no son más que palabras lanzadas al aire, dirigidas a un Dios inventado. ¿Cuántos de los hermanos que están en congregaciones, cuántos de ellos se arrodillan cada día ante un Dios que ni conocen ni temen? Ellos se hincan, ellos están hablando sin cesar, y realmente eso no es orar. Hermanos, ¿por qué no es orar? Porque nunca han aprendido ante quién están hablando. Ellos no saben verdaderamente quién es Dios al cual están dirigiendo sus palabras, su oración. Y la adoración sin conocimiento de Dios, hermanos, es la más peligrosa de todas. La adoración que nosotros le dedicamos a Dios, pero sin tener un conocimiento de quién es Él y la manera en que tenemos que hacerlo, es peligroso, porque es simplemente idolatría con vestiduras refinadas, pero no es adoración. Es reverencia dirigida a una imagen falsa que nos hemos creado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque no tenemos conocimiento de Dios. Incluso, hermano, cuando los labios invocan el nombre verdadero de Dios, pero sin conocimiento, sin saber verdaderamente lo que le estamos pidiendo al Señor, cuando no tenemos reverencia, porque no tenemos el conocimiento apropiado del Señor y hablamos a la ligera, hermano, eso no es comunión con el Señor. Cuando la mente está sin instrucción por la Escritura, cuando la mente no está capacitada para practicar con el Señor, el corazón siempre inventa su propio Dios. Por eso el apóstol Pablo decía que nosotros teníamos que renovar nuestra mente todo el tiempo con la palabra. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos por qué estar inventando un Dios. Nosotros tenemos que conocer al Dios de la palabra. Hermanos, Dios es sabio y ha dejado su palabra escrita. Entonces, cuando la mente está sin instrucción por la Escritura, el corazón siempre inventa su propio Dios. Inventamos un Dios amable, donde Dios no solamente es amable, sino que Él es santo. Inventamos un Dios indulgente, donde Él es justo. Inventamos un Dios silencioso, donde Él ha hablado. Él todo el tiempo está hablando a la iglesia por medio de la palabra. Este es el fruto fatal de descuidar la doctrina. Este es el fruto fatal de no estudiar teología. Una religión rica en sentimiento, en emociones, pero pobre en verdad, pobre en conocimiento, hermanos. Una iglesia llena de cantos, pero vacía de entendimiento, no es una iglesia que agrade al Señor. El amor verdadero, hermanos, la oración verdadera y la adoración verdadera, amados hermanos, solo pueden brotar de una mente iluminada por el conocimiento del Dios viviente. Solamente podemos hacerlo de verdad cuando tenemos conocimiento de quién es Dios. El Dios que se ha revelado en su palabra y que exige ser conocido tal como es, no como deseamos que sea. Es por eso, amados hermanos, que el cristiano está obligado, tiene la responsabilidad y tiene que ser diligente en correr a la palabra de Dios si es que quiere conocer al Dios de esa palabra. ¿Por qué? Porque es la única manera que tenemos para poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Nosotros tenemos que conocer verdaderamente a Dios, y para eso requiere humildad, una rendición del orgullo y una disposición a ser enseñado por la palabra. Hermanos, debemos silenciar nuestra inquieta búsqueda de comodidad, nuestro anhelo de facilidad emocional y nuestra impaciencia con todo lo que
no estimula los sentidos. A veces la gente va buscando ritmos, va buscando músicas, instrumentos, buenas canciones, pero no van buscando santidad ni obediencia a la palabra. Por eso, hermanos, déjame decirte, el conocimiento de Dios no se adquiere por impulso, ni es por inspiración, sino por un estudio reverente, por un estudio diligente de la Escritura. No es que te vas a tirar de rodillas y de repente vas a orar, y muchas personas ocupan versículos de la Biblia, como el libro de los Salmos, que dice, abre tu boca y yo la llenaré, y ellos dicen, yo solamente voy a orar y Dios me va a decir. No, hermanos, Dios nos habla por medio de la palabra. Por eso el apóstol Pablo decía que quería que creciéramos en conocimiento de la verdad del Evangelio. Por eso el mismo Señor Jesucristo decía, escudriñen las Escrituras, porque os parece a vosotros que en ellas tenéis la vida eterna, y son las Escrituras las que dan testimonio de mí. Eso dijo Jesús. Entonces nosotros tenemos que venir a la palabra, estudiar con reverencia, porque someter nuestras mentes a la disciplina de la Escritura, hermanos, a la solidez de la doctrina, a la cuidadosa meditación que la teología requiere, eso tiene que hacerse con reverencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por estos medios de la palabra. Por la palabra de Dios, por la Escritura, el Señor se revela a sí mismo. Su santidad que aterra a la carne, su justicia que humilla al orgullo, su misericordia que derrite el corazón y su amor que transforma el alma, lo vamos a encontrar solamente en la Escritura. Apartarse de tal estudio no es humildad, sino que te puedo asegurar algo, y lo puedo decir con certeza. Cuando un hombre que se llama cristiano, cuando una mujer o alguien que es cristiano no viene al estudio de la Escritura, es porque tiene una pereza espiritual disfrazada de piedad, una fe que se niega a pensar. Pronto, amados hermanos, esa fe que se niega a pensar, pronto olvidará cómo creer. Necesita estar siendo alimentada por la palabra. Es el gimnasio de la fe, porque la fe viene por el escuchar la palabra del Señor. Cuando la teología es despreciada, la adoración se vuelve superficial, hermanos, porque solamente la teología nos enseña quién es Dios y la manera correcta en que tenemos que adorarlo. La devoción sentimental, hermanos, y la verdad cede ante la experiencia. Déjame decirte algo, muchas iglesias están llenas de esto. Muchas iglesias van buscando algo sentimental, van buscando experiencias, pero no van buscando un conocimiento de la palabra del Señor en sus corazones. La indiferencia, hermanos, hacia la doctrina no es un error pequeño, es algo grande y es algo delicado. Es en realidad indiferencia hacia el Dios mismo, porque no queremos conocerlo. No puedes amar verdaderamente a aquel cuyo carácter te niegas a conocer, ni puedes decir que tienes comunión con el Dios cuya palabra te rehusas a entender, cuya palabra te rehusas a estudiar. Así que en este momento, en esta tarde, esta noche que estás escuchando este mensaje, yo te hago una pregunta. Tienes que preguntarte esto. ¿Eres de los que dicen amar a Dios, pero no tienen deseo de conocerlo verdaderamente por medio de la Escritura? ¿Amas la idea de Dios, pero resistes la disciplina de aprender sobre Él? ¿Eres de los que cantan con pasión sobre Jesús, pero no pueden explicar quién es Él según las Escrituras? ¿Cuándo fue la última vez que tu estudio de la Biblia te llevó al asombro y no solamente a buscar un consuelo por una situación difícil que estabas pasando? Muchos buscan en la palabra un versículo que los consuele cuando está pasando alguna situación difícil. Cuando alguien cae enfermo, buscan un versículo que les traiga consuelo. Pero muchas personas no leen la Escritura para asombrarse de la belleza, de la santidad, de la soberanía del Dios del universo. ¿Eres de los que rechazan la doctrina, hermano? Llamándola seca, llamándola vacía, que ahí no está el Espíritu Santo. Mientras los corazones de muchos se enfrían ante el Dios que dicen adorar. ¿Y sabes por qué se está enfriando? ¿Por qué pasa esto? Porque no le conocen por medio de la palabra. ¿Eres de los que ansían emoción espiritual, pero no tienen apetito por la sana doctrina? ¿Eres de los que solamente buscan música bonita y lugares donde se cante bonito, pero eres perezoso, eres flojo, porque no quieres aprender lo que verdaderamente es la sana doctrina? Recuerda esto. Todos, absolutamente todos, dicen que son de sana doctrina, pero muchos de los que dicen que son de sana doctrina no conocen la doctrina de Dios, no conocen quién es Dios, no saben la obra que Cristo Jesús ha hecho, no te saben decir si ya nacieron de nuevo, no te saben decir si han sido justificados, si están siendo santificados, no saben nada de eso. ¿Y sabes por qué?
porque ellos no están conociendo a Dios por medio de la palabra. Tu adoración se ha vuelto más ruidosa que tu entendimiento, hermano. Vienes y eres de los que cantan, levantan las manos, gritan, incluso lloras, pero no tienes un entendimiento claro de quién es Jesús, la obra que hizo en la cruz del Calvario. No conoces quién es el Espíritu Santo, no conoces esos conceptos que la Biblia enseña que tú y yo tendríamos que estar familiarizados. O eres tú de aquellos que si hubiera estado Pablo y llegara a la iglesia, tendría que llamarte la atención, porque te tendría que decir que tú ya deberías de ser maestro y tienes necesidad de que se te vuelva a enseñar, que tú quieres todavía leche espiritual. Hermano, tu adoración se ha vuelto ruidosa, pero tu entendimiento no ha crecido. Estás errando. Necesitas conocer a Dios, necesitas estudiar teología, doctrina, sana doctrina. Y eso, amados hermanos, tenemos que venir a la luz de la Escritura. Eres de los que oran cada día, pero hablan a un Dios formado por sentimientos personales en lugar de la verdad revelada. Porque muchos así oran, le piden a Dios tantas cosas, pero se les olvida que Él es un Dios santo. A veces lo ocupan como si fuera un mandadero, y es porque no lo conocen, no tienen reverencia al pedir. Ellos le exigen a Dios como si Dios estuviera obligado a hacer las cosas por cada uno de nosotros. No, hermanos, eres de los que adoran con fervor, pero sin saberlo rinden culto a un Dios de su imaginación, porque han descuidado estudiar al verdadero Dios de la Biblia. Te puede suceder, amados hermanos, que puedes incluso gritar cuando estás adorando, pero si no tienes un conocimiento de quién es Dios, déjame decirte que esa no es adoración, no es una adoración al Dios verdadero. ¿Amas al Cristo de la Biblia o en realidad al Cristo de tu imaginación? Al Cristo que te has formado por la teología folclórica, al Cristo que te has formado por lo que te contaron tus abuelos, porque lo que escuchas de alguien más, pero no es porque tú hayas estudiado cuidadosamente y con diligencia la palabra del Señor. Entonces déjame decirte que estás adorando a un Dios con fervor, pero no es el Dios de la Biblia, es el Dios que te has formado en tu imaginación. Te vuelvo a preguntar, ¿amas al Cristo de la Biblia o en realidad al Cristo de tu imaginación? Amar a Dios en verdad, hermanos, exige algo más, exige conocerlo. Adorarlo correctamente exige entenderlo, y eso solamente lo podemos entender por medio de la Escritura. Seguirlo fielmente exige que estudiemos quién es Él, para que sepamos qué es lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que Él pide de nuestra obediencia. La teología y la doctrina no son opcionales, no es si tú quieres. Es algo que tú y yo tenemos que hacer. Son los caminos, amados hermanos, hacia el mismo corazón de Dios. Y te recuerda que la teología es el estudio de Dios. La doctrina son todos esos puntos que vienen en la Escritura, que tú y yo tenemos que conocer quién es Dios. El amor sin conocimiento, amados hermanos, es simplemente fascinación. La obediencia sin entendimiento es obligación. De repente haces cosas solamente porque te sientes obligado, pero no porque conozcas verdaderamente al Señor. La adoración sin discernimiento es un riesgo, porque probablemente te estás formando un Dios a tu idea, pero no es como la Biblia lo está enseñando. Pero déjame decirte, amado hermano, amado amigo que has de escucharme, déjame decirte que el conocimiento buscado correctamente siempre te va a llevar al asombro, te va a llevar a la adoración, y muchas vidas pueden glorificar en espíritu y en verdad solamente cuando tienen un conocimiento correcto de quién es Dios. Lamentablemente en estos tiempos muchas personas que se hacen llamar cristianos ni siquiera conocen los libros de la Biblia. Si tú les preguntas, muchos de ellos no saben ni siquiera lo que es el Antiguo Testamento, mucho menos el Nuevo Testamento. No han leído la palabra ni una sola vez en su vida, de principio a fin, y ya llevan más de un año en una congregación. Muchos se excusan diciendo que eso es para los predicadores, pero no, la Biblia ha sido dejada en las manos de todos nosotros, porque fue Dios mismo que quiere que escuchemos su voz. Su voz no la escuchamos audible, pero la encontramos plasmada en cada hoja de la palabra, en cada hoja, en cada versículo. Encontramos la palabra del Señor, encontramos la voz de Dios susurrando a nuestros oídos. Piénsalo. Tú y yo necesitamos estudiar quién es Dios para que podamos dar una adoración correcta, para que podamos tener una obediencia agradable a los ojos del Señor, y para no hacernos un Dios a nuestra propia imaginación. Recuerda esto, estudiar la teología, estudiar doctrina, es algo que tú y yo necesitamos para que sepamos verdaderamente a quién estamos adorando, a quién estamos sirviendo y a quién tenemos que obedecer. Este versículo de Oseas 4:6 es bien claro. Mi pueblo fue destruido. Un pueblo que no es instruido, un pueblo que no estudia, un pueblo que no conoce a Dios es destruido. Y dice porque le faltó conocimiento. Escucha, no dice que porque le faltaron iglesias, no. Dice que porque le faltó conocimiento.
La gente en este tiempo es indolente. No se esfuerza por estudiar la palabra del Señor. Pero dice la palabra en este versículo: por cuanto desechaste el conocimiento. Esto sigue pasando en nuestros días. El pueblo cristiano, o aquellos que se hacen llamar cristianos, siguen despreciando, siguen desechando el conocimiento de la palabra. Pero hay una frase que dice: yo te echaré del sacerdocio. Muchos quieren servir a Dios, pero no quieren conocerle. Para poder servir a Dios tenemos que estudiar la palabra, para que nosotros podamos verdaderamente trazar la palabra, como dijo Pablo a Timoteo, que procurara presentarse delante de Dios como obrero aprobado, que no tenía nada de qué avergonzarse y que trazaba bien la palabra de verdad. Y dice: y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. A veces le pedimos a Dios que salve a nuestros hijos, pero nosotros mismos nos hemos olvidado de Dios. Pedimos al Señor que salve a nuestras familiares, pero nosotros mismos nos hemos olvidado del Señor. No podemos obedecerle y no podemos pedir correctamente si no conocemos la Escritura. Y tal vez te quieras defender diciendo: pero el Espíritu Santo nos va a guiar, nos va a enseñar. Sí, pero el Espíritu Santo siempre nos va a guiar por medio de su bendita palabra. Él nos enseña por medio de la palabra, Él nos guía por medio de la palabra. Te puedo asegurar que nunca el Espíritu Santo va a llegar y te va a hablar al oído y te va a decir las cosas que tienes que hacer. Él va a ocupar la bendita palabra de Dios, que es la profecía más segura, a la cual tú y yo tenemos que correr diligentemente para aprender, para saber quién es Dios, para poder rendirle obediencia y para poder adorarlo en espíritu y en verdad, con un intelecto y con un conocimiento claro de quién es Dios. Es por eso que muchas personas, cuando llegan a una congregación que son casas de oración, lo que menos hacen es orar. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios, no tienen reverencia, porque no tienen conocimiento de quién es Dios. Y es por eso que nosotros, como pueblo cristiano, amado hermano, amado amigo, tenemos que estudiar la teología y la doctrina de Dios. Así que esfuérzate, no pongas excusas, no pongas barreras. Vivimos en una época en que tenemos a nuestro alcance todas las herramientas para estudiar. No tenemos una sola excusa para decir que no podemos hacerlo porque no tenemos medios. Vivimos en la era digital, donde todo lo podemos encontrar en internet, redes sociales, diccionarios teológicos, Biblias de todos los colores, letras, interpretaciones. Entonces no tenemos excusa. Seamos diligentes y corramos a estudiar para conocer al juez del universo, al Dios omnipotente, al Dios omnisapiente, para que podamos entender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y recordemos, el Espíritu Santo nos guía, nos enseña, nos dirige solo y solamente, siempre ha sido así, por medio de su bendita palabra. Vamos a orar. Amado Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias por la oportunidad que me brindas de poder compartir este tema a mis hermanos. Te pido que bendigas abundantemente a todos aquellos que han de escuchar esta parte de la Escritura, Padre, y te ruego, Señor, que nos permita ser diligentes, que pongas en nuestros corazones esa hambre, ese deseo, ese anhelo por conocerte más, Dios mío. Y solamente podemos hacerlo a través de estudiar quién tú eres, Dios mío, a través de conocer esa bendita doctrina, Señor. Padre, pon hambre, pon sed en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu de Dios, persuádenos, no te canses de hacerlo, Señor. Y ten de nosotros misericordia. Y perdona nuestras faltas, perdona nuestra pereza espiritual, Señor. Y ayúdanos, Dios mío, porque queremos conocerte. Queremos saber quién es Dios. Queremos adorar al Dios verdadero. Y queremos hacerlo con un intelecto claro de quién es el Dios que la Biblia enseña. Padre, bendice a mis hermanos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.